Hola amigos de Canaco, Veracruz. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa La productividad del capital humano. En esta ocasión tenemos el gusto de iniciar el segundo año de transmisiones de Radio TV Digital Canaco, Veracruz en este programa, La productividad del capital humano. Sabemos que en este programa tocamos puntos que son relacionados con la psicología, pero también con la administración. Es decir, combinamos diversos contenidos para darte a ti puntos de vista que son de utilidad. Empecemos entonces en esta ocasión con el tema del diseño de la organización. Hay quien le llama a nivel académico diseño organizacional. Es lo mismo. Es cómo crear, cómo diseñar nuestra empresa desde cero. Pero también implica que si ya tenemos actividad en nuestra empresa u organización, podemos cambiar las formas de trabajo, los puestos, la distribución del equipo, los lugares o áreas laborales, crear documentos, manuales, mapas, señalamientos, todo implica algo del diseño organizacional cuando la compañía ya está en marcha y queremos hacer alguna modificación. Veamos entonces, estamos en una empresa, somos los dueños, directivos o gerentes, simplemente participamos en algún departamento y nos damos cuenta que algo no está muy bien. Nosotros por la observación, por la práctica cotidiana, por el estar yendo a trabajar todos los días, al menos antes de la pandemia, encontramos que hay fallas en la organización. Entonces, para eso se hace un rediseño organizacional. O bien, vamos a poner nuestra empresa, ojalá que queramos emprender, que sea desde cero, y por ello entonces hacemos un diseño de cómo queremos que se comporte la empresa. Hoy vamos a hablar de principalmente dos puntos dentro de este diseño de las organizaciones. El primero tiene que ver con las áreas, los lugares de trabajo, el mobiliario que utilizamos, lo que empleamos para trabajar. La segunda parte estará dirigida a esos documentos que son tan importantes y que a menudo no existen en muchas empresas mexicanas, que son los manuales. Manual de organización, manual de procedimientos, manual de recursos humanos, manual de ventas, etcétera. Nos vamos a centrar en dos principalmente, pero hablaremos de los manuales. Eso en nuestra segunda parte del programa. Aquí en Radio TV, Canaco Digital. Iniciando nuestro segundo año de transmisiones. Bienvenido, bienvenida a este tu programa. Muy bien, empecemos entonces con un concepto que muchos hemos escuchado, que ya conocemos seguramente la mayoría de nosotros, que es la ergonomía. ¿Qué es esto de la ergonomía? Un conjunto de conocimientos que parten de diversas ciencias y que combinan todo lo relacionado con el cuerpo humano, con su desempeño en un área de trabajo en particular, para el caso de este programa, y que tiene que ver con la comodidad o confort, pero no por placer únicamente, sino por un desarrollo funcional, para que la persona trabaje contento, a gusto, que se encuentre desarrollando bien su trabajo, pero que produzca, es decir, felicidad productiva. Combinemos esto entonces y veamos qué pasa con la ergonomía. Bueno, pues nosotros tenemos áreas de trabajo. Si apenas vas a plantear tu empresa, alquilas un local, una oficina, alquilas una casa, un edificio, tienes que ir pensando, ir diseñando en tu mente dónde va a quedar cada uno de los departamentos. Cada una de las áreas funcionales de tu empresa va a estar ubicado en algún lugar. Va a depender entonces quién queda más cerca de la entrada, quién en la parte de atrás, quién en un segundo piso, dependiendo de las funciones. Por ejemplo, si tienes manejo de efectivos, si tienes manejo de valores, pues no lo vas a poner ahí a la entrada luego para que todos lo vean y se preste a una búsqueda de la delincuencia hacia tu local. Sin embargo, vas a tener un lugar reservado, oculto, atrás, arriba, en alguna parte de tu empresa, donde te sea más funcional el manejo de ese dinero. No me refiero al cobro a los clientes, me refiero al proceso, al manejo, a las cuentas de ese dinero. Es un ejemplo. Viene el otro, como acabamos de mencionar, los clientes. Si vamos a tener ventas, bueno, pues lo principal es llamar la atención. Tenemos a lo mejor vitrina o escaparate, tenemos un lugar amplio, bonito, iluminado, y eso jala la atención de nuestros clientes. Por lo tanto, al inicio de nuestro local, al inicio de nuestras oficinas,
llamamos la atención de los clientes y los atendemos con una gran calidad en el servicio. Vamos viendo la distribución de la empresa, del local, la oficina, la planta en general. Por ello, entonces, también tenemos que buscar que los departamentos que tienen coincidencia, los que frecuentemente se están comunicando, no solo por los medios electrónicos, sino también en vivo, en presencia, en llevar y traer documentos, en llevar y traer productos, herramientas, posiblemente insumos, qué sé yo. Esos departamentos que se vinculan, se relacionan estrechamente en la práctica, pues tendrán que ir juntos, lo más cercano posible. Y obvio que si manejamos sustancias peligrosas, si tenemos algún producto que sea frágil o delicado, peligroso también, pues tenemos que buscar la manera que la distribución de planta, del local, la oficina, el terreno, la casa, tenga las características apropiadas para ello. Por eso entonces es que hablamos que se necesita una adecuada ventilación natural en toda empresa. Hay oficinas que, por ejemplo, aquí en el puerto de Veracruz, se encuentran cerradas completamente y por ello necesitan de una ventilación o de un aire acondicionado artificial. De acuerdo, se vale. Podemos tener el aire acondicionado, pero frecuentemente hay que estar limpiando, oxigenando ese espacio por medio de una ventilación natural lo más que se pueda. La higiene, indispensable en todo momento. Limpieza, higiene, acomodo, estructura de los muebles, de los aparatos, de todo lo que tengamos a nuestra disposición. Y ahora, después de la pandemia, en este regreso triunfal a las actividades laborales, bueno, pues vamos a tener más énfasis todavía en la limpieza, en la higiene personal, en la forma de trabajar y la manera de atender a los clientes. Todo esto tiene que ver con el diseño de la organización. No podemos poner una empresa, no podemos montar un negocio o continuar trabajando a la buena de Dios. Necesitamos pensar, diseñar cómo van a ser los espacios para que sean funcionales, para que sean económicamente atractivos, redituables, pero también que le brinden la seguridad, la higiene, las funciones vitales a la persona que trabaja dentro de la organización. ¿Te das cuenta? Importantísima la distribución de plantas, la distribución de los departamentos y ahora vamos a hablar de la distribución de las personas, porque el capital humano siempre hemos establecido, siempre le damos énfasis a que es lo más importante de la empresa. Tenemos talento, tenemos sentimientos, tenemos emociones y del capital humano va a depender el éxito o el fracaso de la organización. Entonces, como buenos líderes, necesitamos motivar, incentivar y darle comunicación e información a nuestros colaboradores. De esta manera, entonces, la productividad del capital humano, este programa que pasa a través de Radio TV Canaco Digital para todos ustedes, emite en esta ocasión su primer programa del segundo año de transmisiones, con este tema relacionado con el diseño de la organización. ¿Qué sucede con las personas? Bueno, requerimos trabajar según las funciones de nuestro empleo, de nuestro puesto. Entonces, vamos a poner un ejemplo típico de servicios y algo característico de oficina, que existen muchas y que seguramente tú que nos ves tendrás algunas labores relacionadas con estas funciones. La oficina, el trabajo con la computadora, el trabajo con papeles, con atención al cliente, pero desde un escritorio. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, buscamos que nuestro colaborador, todos los que son parte de nuestro capital humano, tengan un lugar cómodo, no necesariamente de placer, insisto, pero cómodo, confortable, ergonómico en el sentido que no se esté lastimando su espalda, sus piernas, rodillas. Y para esto, si vamos a hablar de un escritorio, de una atención al público o en el trato entre nosotros con un escritorio, este deberá tener las dimensiones suficientes para que la persona pueda apoyarse, trabajar, si tiene equipo de cómputo, impresora y demás, quepan ahí o en un mueble además del escritorio básico, que la silla, si es necesario, pueda girar, si es necesario, pueda trasladarse con rueditas de un lugar a otro, que esté confortable en cuanto a que esté acoginada, que no esté tan tiesa, tan molesta, porque esta persona va a pasar ahí 8, 10, 12 horas de su día durante 5, 6 o hasta 7 días de la semana. Imagínense después de meses, después de un año, termina uno con dolor de espalda y con problemas que son ya necesarios de acudir al médico. Entonces recordemos que también existen las normas oficiales mexicanas, que también está la supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y por ejemplo, la norma 035 nos habla de evitar o disminuir los riesgos psicosociales en el trabajo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que si tenemos una mala silla, llegamos a una mala postura y podemos tener de entrada contracturas musculares, molestias en el cuerpo, puede generar estrés, ansiedad,
puede causar algunos dolores físicos y a la larga hasta una incapacidad. Entonces recordemos que en el trabajo se vinculan normas de higiene, normas de salud, normas de seguridad, normas de no discriminación y ahora la norma de prevención de riesgos psicosociales. Por eso, y otros elementos más, es tan importante que veamos los espacios de trabajo de nuestros colaboradores y la ergonomía de los instrumentos que utilizan para desarrollar su función. ¿De acuerdo? Bien, entonces decíamos una silla que sea confortable, sin ser exageradamente placentera, un lugar donde se pueda desplazar, mover y demás, el escritorio con el espacio suficiente para que se extiendan los brazos hacia el frente, hacia los costados, pueda firmar, escribir, recibir documentos, elaborarlos, organizarlos, todo ello. E insisto, si tiene equipo de cómputo, de preferencia tener un lugar extra, un mueble extra para ello, pero si no, pues estamos trabajando directamente en el escritorio con una portátil o con una computadora de escritorio, como tal. Bien, entonces, esto es parte de la ergonomía. ¿Qué más necesitamos? Una buena iluminación. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente estamos viendo la pantalla, escribiendo documentos, el contraste de la hoja blanca con la tinta oscura, leyendo, autorizando, qué sé yo, según sea tu función o la de tus colaboradores. Entonces, si no hay una suficiente iluminación, si estamos en penumbras, en tinieblas, se va a forzar más nuestra vista. Y ojo, también puede haber mayor número de errores en la elaboración de los documentos, su autorización o cualquier otro proceso que se dé al escritor. Entonces requerimos de una luz que sea no mortecina, no aquella amarilla que existía hace muchos años, sino una luz blanca que no sea demasiado brillante, que tenga una cierta opacidad también, para que no lastime tanto contraste. Pero que esa iluminación sea suficiente para que veamos claramente en qué estamos trabajando, qué instrumentos utilizamos, qué es lo que hacemos con las cosas de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Se requieren posiblemente muebles extra para poner carpetas, documentos, archivos, organizaciones de cualquier tipo de elemento palpable, físico, documental que vaya con nuestra función. Entonces, una oficina, en el caso que estamos planteando como ejemplo, debe estar bien organizada para que esté a nuestro alcance el archivo, para que tengamos a la mano lo que estamos trabajando en este periodo inmediato, para que podamos entregar documentos, recibirlos, clasificarlos, desecharlos también. Hay algunos aparatos que trituran los documentos importantes y hay otros que se desechan de determinada manera. También necesitamos conocer el tiempo que debe perdurar cada documento dentro de la empresa, legalmente hablando, y lo que es en gobierno, la transparencia, la nomenclatura de los documentos, etcétera. Entonces vemos cómo el diseño de la organización implica pensar todo esto. No es nada más, pues alquilo una casa, me consigo un departamento, ya tengo por ahí una propiedad y ahí voy acomodando a como vaya saliendo mi empresa. A lo mejor, de entrada, es la única alternativa que tengo, pero si la diseño, la creo, la plasmo en el papel, que es algo que veremos después, papel o electrónico, que ahorita es una equivalencia, entonces mi empresa va a estar mejor diseñada, va a ser más productiva y mi capital humano obviamente va a estar más contento, se va a desarrollar mejor, va a tener mayor productividad. Feliz, contento y feliz. Bien, entonces ahí tenemos el ejemplo de la iluminación. Otro ejemplo, decíamos ya, la ventilación. Si estamos en un lugar muy caluroso, o si, por ejemplo, las chicas que normalmente son un poquito más friolentas, se encuentran en un área donde el aire acondicionado está muy frío, ambas temperaturas en exceso, en extremo, pueden llegar a afectar la productividad. ¿Pero por qué afectan esto? Porque de origen afectan el cómo nos sentimos, de qué manera nos encontramos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello para no caer en una temperatura que altere nuestro desempeño laboral. Y ahí encontramos lo básico, lo principal para trabajar. Pero, ¿qué observamos? Decíamos en un principio del programa, nos vamos en la distribución de planta, nos vamos a la oficina y nos damos cuenta que algo está saliendo mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor de lo que acabo de describirles, algo está un poco chueco. Ejemplo, en un escritorio hay dos personas o más. En un área que posiblemente la oficina quepan cuatro escritorios cómodamente, con sus pasillos para que la persona se pueda desplazar sin accidente y sin incomodidad, en lugar de los cuatro básicos, a lo mejor tenemos seis. Entonces, por querer optimizar el espacio, disminuimos los lugares de tránsito, las áreas comunes y facilitamos que exista un accidente, un daño al cuerpo, aunque no sea propiamente una herida o un golpe fuerte, pero eso va mermando nuestra capacidad diaria de trabajo. A lo mejor nos enoja, a lo mejor nos molesta, hacemos este berrinche, ay, aquí está este mueble,
Y hay algunas oficinas, sobre todo en gobierno, que literalmente tienes que pasar encima de documentos, cajas, sillas, muebles y hasta personas, ¿verdad? Se andan uno rozando uno con otro. Ahorita que está el regreso después de la pandemia, es imposible que tengamos tanto contacto con personas y cosas. Es indispensable la higiene y el no roce con los demás. Entonces, diseñemos o rediseñemos nuestra empresa de la mejor manera. Yo sé que tú podrás estar pensando, oye, espera, tengo un área muy reducida y el espacio apenas si me alcanza, tengo que meter mucha gente ahí. Bueno, pues hay que buscar alternativas para que se produzca más a partir de mayor comodidad. Posiblemente una ampliación, si tienes la capacidad, posiblemente el traslado a otro lugar. Y ojo, ahora que se ha descubierto que el home office puede ser una alternativa muy importante, a lo mejor te convenga reestructurar tu plan de trabajo con las funciones, los puestos que sí permitan el home office. Y para esto, como siempre lo decimos en este programa, tiene que ser en doble vía. ¿Qué significa eso? Que el empresario le va a dar la confianza, el apoyo, incluso algunos instrumentos o materiales para que la persona trabaje en casa. Pero cuidado, la persona que trabaja, el empleado o trabajador, necesita corresponder adecuadamente. Hacer home office no significa estar de vacaciones, no significa andar en chanclas, despeinado y todo el día de un lado para el otro. Tenemos que focalizar nuestra atención, tenemos que figurarnos que estamos trabajando en una oficina y debemos seguir ciertos hábitos y rutinas necesarios para poder ser productivos. De esta manera, un diseño organizacional puede modificar las formas de trabajo, puede alterar los espacios laborales y puede mejorar las relaciones entre personas y la productividad del capital humano como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte, en este primer segmento del programa, hablamos de los espacios, de la ergonomía, del confort relativo y de la productividad de las personas cuando tienen iluminación, ventilación, espacios, herramientas e instrumentos suficientes, adecuados. Insisto, fue un ejemplo de oficina. Puede ser de un taller, puede ser de un local comercial, puede ser de cualquier naturaleza que sea tu negocio. Hay que hacerlo adaptable a tu giro y emplear todos estos tips que te damos para mejorar la empresa. ¿De acuerdo? No te desesperes, vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a tener varios programas como el anterior, este y seguramente otros más, y con ello vas a obtener más tips, más ideas para mejorar tu empresa. No te despegues de la pantalla porque muy pronto regresamos con la segunda parte de este tu programa, La productividad del capital humano, transmitido en vivo y en directo por Radio TV Canaco Digital. Adelante. En breve estamos nuevamente con estos contenidos. Hola amigos de Radio TV Canaco Veracruz. Me da mucho gusto saludarles y por este medio felicitarlos un aniversario más. Verdaderamente un trabajo arduo que impulsa a comunicar, a informar. Felicito a los directivos, a todos aquellos que de una u otra manera están comunicando a través de este medio que estamos felicitando. Reporteros, locutores, quienes tienen que dirigir algún programa. Verdaderamente la comunicación debe de integrarnos en una comunidad donde reine el amor, la paz, la armonía y la felicidad. Y por qué no, en este tiempo de pandemia, la salud y el ánimo para todos, para que podamos cuidarnos y desde luego esperar el momento en que podremos estrecharnos la mano y felicitarnos personalmente. Dios les bendiga en este aniversario. Una visión, un enfoque productivo que se da a través de los medios digitales de comunicación y que Cámara de Comercio ha puesto gran interés en que continúe trabajando y operando, así como se ha logrado en este primer año un gran éxito, grandes logros, grandes programas. Felicidades, enhorabuena a todos los integrantes de Radio TV Canaco Digital en este primer aniversario. Felicidades. El diseño de la organización es el tema que el día de hoy te trae tu programa La productividad del capital humano. Se transmite en vivo y en directo desde Canaco
digital, Canaco Veracruz. Es una emisora de radio televisión digital que tiene ya un año de existencia, de transmisión ininterrumpida, y que el día de hoy este programa está inaugurando su segundo año de transmisión. Radio TV, Canaco Digital. Programa La productividad del capital humano, con el tema de hoy, el diseño de la organización, también llamado el diseño organizacional. Decíamos en la primera parte del programa que si vas a poner tu empresa, ojalá tengas un planteamiento general, es decir, qué es lo que quieres, cuál es la razón de ser de la empresa, qué objetivos persigues, con qué recursos cuentas, obviamente cuál es tu mercado, a quién le vas a vender tu producto o servicio, quiénes van a ser los proveedores de tus insumos, de tus materiales, de tus servicios que necesitas para poder desempeñar tu giro. Entonces, todo debe ser bien planeado, todo debe estar bien pensado. Sabemos muy bien que cuando exageramos en la planeación, cuando nos vamos demasiado a lo académico, a lo teórico, científico, a veces nos resulta. Lo sabemos por la cuestión cultural. En nuestro país, en muchas partes del mundo, algunas personas se avientan a poner un negocio, una empresa, requieren de esa motivación, de ese empuje. Hay una necesidad de realización. Muy bien, eso es básico. Qué bueno tener las ganas y qué bueno tener la decisión de emprender y hacerlo. Pero hay que procurar tener contemplados todos los elementos para no darnos un golpe contra la pared y entonces hacer una adecuada planeación que incluye cómo vamos a diseñar nuestra organización. En el capítulo anterior, en la parte que acaba de pasar del programa, habíamos hablado respecto a la ergonomía, a las áreas de trabajo de cada persona y a la distribución general de la planta, oficina o comercio, de cómo es mejor para que funcione y nos sintamos contentos trabajando en ello. Ahora vamos a hablar de una parte más metódica, a lo mejor un poquito más fría, o incluso llega a ser para algunos como no muy útil que digamos, pero sí es útil. Vamos a ver por qué. Estamos hablando de los manuales y otros elementos documentales que deben existir en tu empresa. Estos documentos, si estamos hablando de gobierno, son obligatorios. Si estamos hablando de una empresa privada que quiera certificarse, que quiera tener ciertos logros internacionales, pues también son obligatorios, son indispensables. Pero una micro o pequeña empresa que apenas va a iniciar, que apenas está pensando cómo hacerlo, o incluso la que ya tiene 1 o 2 años de funcionamiento, y ahí va dando tumbos y sobre todo después de este periodo tan negro de la pandemia, para una micro y pequeña empresa a veces suena como algo inútil, como algo que no tiene razón de existir. Sin embargo, es muy importante. En el programa anterior comentábamos, por ejemplo, acerca del organigrama, que aunque tú seas el único o la única que está desarrollando su empresa, o que tengas 1 máximo 2 empleados, es necesario plantear un diseño de un organigrama por las funciones que se requieren conforme la empresa crece. El día de hoy a lo mejor no cumples con una persona distinta para cada cajón del organigrama, pero posiblemente tú estás desarrollando todas y es conveniente visualizarlo. Lo mismo pasa con los manuales. Hay diferentes tipos de manuales. Originalmente estos se manejaban de carácter o de manera impresa, física, con tinta. El día de hoy muchas empresas lo manejan desde la perspectiva electrónica, digital, cuando la legalidad lo permite. ¿Va? Según el giro, según el uso, bueno, si se permite, no hay ningún problema, puedes tenerlo en digital. Pero, ¿cuál es la mayor importancia de dedicarle un tiempo, de crear un manual, de elaborarlo, perfeccionarlo, llevar sus autorizaciones cuando hay mayor número de personas y tenerlo en la empresa? ¿Cuál es su mayor característica, lo mejor, lo más importante? Consultarlo. Porque si tú elaboras tus manuales solo por tener palomita en un checklist, solo lo haces porque es una obligación, un requisito, pero no los consultas, no los utilizas y sobre todo no los actualizas, entonces de nada sirvió o de poco sirvió este diseño de la organización que incluye manuales para la operación. ¿Qué ventajas tiene crear un manual de la organización, un manual de procedimientos, un manual de recursos humanos, un manual de ventas, un manual histórico? Dependiendo del giro y dependiendo de la importancia o necesidad del manual, vas a crear los que requieres. ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues de entrada es que dejas plasmada la información, ya sea que la estés diseñando en un principio o que ya la tengas concurrentemente en actividad. Bueno, eso va a quedar plasmado
en un archivo digital y posteriormente en una impresión si es que se necesita. Si no, ahorremos árboles, ahorremos hojas, tinta y tratemos de conservar mejor el ambiente. Bien, entonces, lo primero es hacer una especie de radiografía de la empresa y con los manuales vamos a plasmar cómo está conformada, cuál es su historia básica, quiénes son los principales elementos o funciones que la componen, cuáles son las actividades prioritarias de la compañía, qué departamentos integran a la empresa, en fin, todo lo que es la organización va plasmado en un manual que como tal así se denomina, ¿verdad? Manual de organización. Tenemos, por ejemplo, el manual de procedimientos. ¿En qué consiste esto? En que cuando hay un departamento, cuando hay una función específica, incluso el personal que realiza una acción de determinado procedimiento de elaboración o de servicio al cliente, cualquier cosa así, es conveniente que tenga un manual de cómo inicia el proceso y procedimiento y cómo termina, cuáles son los pasos intermedios y con quién se vincula de otros puestos dentro y fuera de la empresa. De esta manera, cuando una persona ya no ocupa ese puesto, cuando la persona ya no hace ese procedimiento porque cambió de funciones o salió de la empresa o está incapacitado, otra persona que va a desarrollar sus funciones, que llega a la empresa o que cambia de departamento para cumplir ahora con ese puesto, esa nueva persona necesita saber cómo se hacen las cosas. Entonces, el manual de procedimientos, el manual de organización, le permiten a quien entra a la empresa o a quien cambia de función dominar el panorama global de la compañía, por una parte, y por otro lado, saber qué tiene que hacer en su función y desarrollarlo con la secuencia indicada para optimizar los pasos. Por eso hablamos de la productividad del capital humano y no solo mencionamos los elementos meramente psicológicos, sino también la parte administrativa, combinando ambas partes y de esta manera desempeñándonos mejor. Si como empresarios no tenemos un diseño de nuestra organización, no sabemos hacia dónde vamos, ni siquiera cuál es la razón principal de nuestra existencia, cómo está conformada, los manuales que debemos tener, cómo le podemos pedir a nuestro capital humano que sea organizado, que sea trabajador, que cumpla con las metas, si ni siquiera nosotros las facilitamos. Entonces, los manuales son indispensables, son un apoyo, una muleta para que el trabajador, el empleado pueda desarrollar mejor su trabajo y tengamos la evidencia de lo que le estamos pidiendo que tiene que realizar. ¿Ok? Entonces, estos manuales son muy útiles, pero no nada más para esto que estamos mencionando en estos momentos. También son útiles cuando llega alguien nuevo a la empresa y no sabe absolutamente nada de nuestra compañía. Alguien que tiene una profesión o alguien que ha desarrollado un puesto de algún tipo obrero, tipo actividad laboral que no es profesional, técnica, tecnológica, cualquier cosa así. A lo mejor tiene mucha experiencia en otras empresas, en otros ramos incluso, en otros giros, pero cuando llega con nosotros, de entrada es una compañía distinta y para continuar a lo mejor está en un enfoque totalmente diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, una vez contratada la persona, darle una adecuada inducción. Inducción a la empresa, inducción al puesto. Y para ello es básico contar con los manuales de organización, de procedimientos, si es necesario históricos, de puestos, en fin, todo lo que sea tiene que ver con lo que la persona va a desempeñar. Le facilitamos mucho su desempeño, evitamos muchos errores, evitamos mucha merma, muchas pérdidas. De esta forma, dedicarle un tiempo, invertirle un tiempo a desarrollar manuales es básico. No estamos hablando ahorita de cómo arrastrar el lápiz y cómo elaborar el manual y qué datos debe tener y qué fecha y qué autorización, qué firma y por dónde. No, estamos hablando de la generalidad, de la importancia de tener manuales dentro de nuestra organización. Entonces, en este diseño organizacional, los manuales entran en juego para la inducción y después, además de la empresa y el puesto, y después en todo proceso de capacitación, porque de esta forma tenemos el sustento, el fundamento para decirle al nuevo empleado o al empleado que cambia de puesto cómo tiene que hacer las cosas. Imagínate que tienes un empleado estrella, una persona, hombre o mujer, que desarrolla sus funciones fabuloso, se sabe sus procedimientos al derecho y al revés, de memoria y con los ojos cerrados. Perfecto. Pero tú como empresario no desarrollas su trabajo. Tú administras el conjunto del capital humano. Y el día que esa persona tan eficiente en sus procedimientos se enferma, Dios no lo quiera, muere,
o cambia de empresa o de puesto, ¿qué pasa? ¿Dónde queda esa excelencia en el servicio o en la producción que tenía? Posiblemente se vaya con él o con ella. Si por lo menos tenemos los manuales, si por lo menos tenemos una guía, ya que esa persona experta no pudo apoyar, inducir, llevar de inicio al nuevo colaborador, por lo menos que esté plasmado por escrito en digital, en físico, para que la nueva persona tenga la oportunidad de hacer las cosas bien, de desarrollarse mejor y de ser productivo. ¿Te das cuenta cómo estos programas de la barra, de programas de RTV, Canaco Digital, son muy importantes? Este es la productividad del capital humano. Este programa mezcla psicología y administración principalmente. Pero tenemos otros programas. Por ejemplo, existe Mundo Tecnológico, con un ingeniero en sistemas, ingeniero Oscar Fuentes, que te da muchos tips relacionados con la electrónica, la tecnología, la computación, los antivirus y la macroeconomía en función de lo digital. Qué padre, ¿no? Y es gratuito. Así como este programa y el de la tecnología, hay otros más en esta barra programática que tiene Canaco Servitur Veracruz para ti como empresario, para ti como empleado que aspiras a algo más a través de Radio TV Canaco Digital. Que sea dicho una vez, por cierto, que estamos empezando nuestro segundo año de transmisiones ininterrumpidas. Así como hay estos programas, también existen otros de carácter administrativo, otros con la motivación empresarial, algunos más de liderazgo, otros incluso de modas, ejercicio, nutrición, cuestiones interiores de la persona. Muchos conocimientos, mucha experiencia que tenemos para ti, para que desarrolles mejor tu empresa y te sientas mejor. Y por cierto, ¿estás afiliado a Canaco Veracruz? Si no lo estás, investiga cuáles son esos requisitos que te pueden llevar a ser afiliado a Canaco, pero sobre todo, que te comenten, infórmate, cuáles son los beneficios que como empresario te da el pertenecer al comercio organizado por medio de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Veracruz, aquí en el puerto de Veracruz. Hazlo, no te vas a arrepentir, intégrate con nosotros como grupo empresarial y vas a tener múltiples beneficios. Sin más por el momento, me despido de ti, que tengas un buen fin de semana. Claro, si estás viendo esta transmisión ya no en directo, sino en otro momento porque es grabada, pues de todas maneras, tenga un feliz día, una feliz tarde y desarrolla bien tus actividades. Con la productividad del capital humano. Feliz día. Hola, les habla su amigo Fernando Yunes, presidente municipal de Veracruz. Quiero felicitar a todos mis amigos de Radio TV Canaco, a los usuarios, a quienes trabajan en este canal tan importante que difunde hoy información de nuestra ciudad, de nuestra zona conurbada del estado, pero sobre todo que le da siempre buena información a los empresarios, a los comerciantes veracruzanos, que son el gran pilar de nuestra economía. Muchas felicidades y que sean muchos años más. Hola, muy buenas tardes. Reciban todos los amigos de Canaco Servitur Veracruz. Quiero felicitar a su presidente José Antonio Mendoza y a todos los socios por el cumplimiento de un año con el programa Radio TV Canaco. Espero que sigan los éxitos y cumplan muchos años más. Quisiera mandar un saludo muy especial a Radio TV Canaco por este primer año de trabajo. Muchísimas felicidades, José Antonio, presidente de Canaco. Muy buen trabajo. Ánimo, muchos años más. Hola, por este medio quiero felicitar a José Antonio Mendoza García, a todo su equipo en la presidencia de la Canaco Veracruz, por esta gran iniciativa y por el cumplimiento de un año ya con ella, de Radio TV Canaco Veracruz. Es algo que hoy pues vemos que ha madurado como un proyecto, que ha tenido ya un año de vida. Ojalá tenga muchos más y tenga mucho éxito, se lo deseo de todo corazón. Un saludo a todos, un abrazo y adelante, José Antonio, muchos proyectos como estos exitosos. Muy buenas tardes. Felicitamos el día de hoy a Radio TV Canaco. Cumple un año de estar trabajando e informando a todos sus socios. Muchas felicidades. Hola, les quiero enviar una enorme felicitación a todos mis amigos de Radio TV Canaco por este primer aniversario, que sean muchísimos más, que tengan muchos éxitos y que sigan teniendo pues ese espíritu de llegar a la gente con mucho cariño. Su amiga María José Gamboa, un abrazo y muchas felicidades.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando una felicitación a todos mis amigos de Radio TV Canaco por este su aniversario. Estoy seguro que es un proyecto que va a durar muchos años más. Y bueno, espero que sigan los éxitos, que sigan los proyectos y con mucho gusto vamos a estar siempre para apoyarlos en lo que se pueda. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos.